Esta presentación está centrada fundamentalmente en el proceso de la constitución de la ciencia y de la investigación científica en un contexto propio de la modernidad europea. Por lo tanto, van a aparecer muchos nombres, en los cuales yo no voy a profundizar, pero que van a ser muy conocidos para ustedes. Pero lo que me interesa a mí fundamentalmente era resaltar el contexto, el ámbito histórico, económico, social en el cual se desarrolla, para que ustedes puedan contextualizar de qué manera el progreso de la ciencia, de los conocimientos, de la investigación, no se dan en un ámbito aislado, sino por el contrario, tienen una realidad propia en el cual toman sentido. Y sin ese conocimiento, muchas veces ese personaje, esos aportes, esas leyes, esas propuestas, quedan un poco como creadas en un ámbito propicio solamente para algunos iluminados, cuando ya han sido producto de un proceso histórico que efectivamente ha tenido como un ámbito de desarrollo una comunidad, un tiempo, un lugar específico, como yo decía los profesores. Por eso el título de la presentación es el impacto de la investigación científica en la sociedad y estados modernos. Bueno, lo primero que quería era que se fijaran en la presentación. Y aquí vamos a ver, ¿sí? Vamos a pararnos. Bueno, aquí hay una pregunta como para comenzar. ¿Qué vemos? A ver. Un planeta. Una naranja. Un campo gravitatorio. Un campo gravitatorio. Muy bien. Por allí ven unos puntos blancos. Sí. Son como estrellas. Sí. Bueno, la idea era, ¿sí?, captar su atención con respecto a esta imagen, sobre todo a esta hermosa esfera. Muy bien, ustedes han recibido computadoras del plan de la nación o de la provincia que tienen encargados estos temas, así que vamos a ver de qué se trata en realidad. Se trata de una foto, se llama Luna de silicio de María Fuera Yáñez y es una esfera de sílica gel que está aumentada unas 100 veces. Está tomada por un microscopio electrónico en un programa de investigación de la ciudad de Bahía Blanca y se encuentra en el escritorio de todas las computadoras que tenemos nosotros. Lo interesante de esto, con lo cual yo elegí esta imagen, es la percepción, o sea, cómo uno puede concebir una percepción en torno a una imagen formada. Esa imagen formada, por supuesto, que está dada por años de participación en la comunidad científica o docente, en la investigación, por una serie de imágenes que están impregnadas dentro de nuestro conocimiento y que, por lo tanto, frente a algo similar, uno siempre tiende a concebir, por ejemplo, esto como una imagen sideral cuando se trata de una imagen microscópica. La idea era que comencemos a ver en realidad cómo un dato, como puede ser imagen, sin su contexto, pierde el sentido. De todas maneras, no damos alguna. Bueno, por lo tanto vamos a comenzar a ver la idea de la ciencia y su impacto en la sociedad en la actualidad. Lo primero que vamos a ver es que efectivamente nuestra sociedad está impactada en alto grado por la ciencia y por la tecnología y de un modo creciente. Ese impacto está dado fundamentalmente por un conjunto estructurado que es la ciencia en cuanto a su conocimiento y un proceso de creación de ese conocimiento que será representado por la actividad de la investigación. Y esa investigación aumenta de tal manera que la forma en la cual nosotros nos vamos a presentar para tratar de tener ese conocimiento en nuestro presente es tan vertiginoso que para nosotros es imposible.
La forma más común para ver esa forma en la cual el conocimiento, la tecnología avanza, son los aportes, por ejemplo, de la tecnología electrónica. Las computadoras, las comunicaciones, los celulares, ya. ¿Cuánto tiempo nos lleva a nosotros estar al tanto o cuando hemos comprado algo, un año, 2 años después, a ver estas cosas que han superado, porque no se lamenta que usted dice haber comprado? Lo importante es que el impacto de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad nos ha hecho alcanzar a todos, a su conjunto, a la humanidad aquí en la Argentina, importantes logros. Por ejemplo, el dominio de mayores fuentes de energía, la energía eólica, la energía química, la energía atómica, aumenta nuestro confort en cuanto, por ejemplo, a la disponibilidad de bienes que podemos tener, a nuestra forma de comer, vestir, etcétera, etcétera. Baste, por ejemplo, ver qué es lo que está pasando en China actualmente para que vean los cambios que impactan a nivel mundial a causa de los cambios que ocurren dentro de este enorme país que afecta a todo el planeta en su conjunto. Tenemos, gracias a estos cambios, progreso en la lucha contra las enfermedades, que son sumamente importantes, y un mejoramiento de las comunicaciones y de los transportes que efectivamente han trastocado de todo lo que es la noción en torno a, por ejemplo, cómo se deben determinar los lugares centrales periféricos dentro del mundo. Entonces, hoy tenemos una oportunidad única a través justamente de estos elementos de la comunicación que nos posibilitan estar en San Luis y estar al alcance de muchos conocimientos que antes era imposible, por ejemplo, a través de Internet o de cosas tan extraordinarias como el PowerPoint o el PDF o todas las cosas que a los operadores sobre todo nos ha abierto enormemente la posibilidad, por ejemplo, de consultar al archivo el documento del Sur de Indias desde la casa. Bien, pero también tenemos problemas vinculados con este tema, sobre todo los avances tecnológicos, los avances centrados en la ciencia nos han hecho ser protagonista de un deterioro progresivo del medio ambiente. Esto es fundamental, lo vimos acá en San Luis, lo vimos en todas las partes del mundo. La contaminación antrópica, es decir, no la contaminación natural, sino la contaminación que producimos nosotros en su conjunto, ha determinado que nuestro ambiente cada vez sea mucho más degradado y que, por ejemplo, se pierdan todos los años, día a día, grandes cantidades de bosques, de tierras fértiles, se contamina el agua, etcétera, etcétera. Además, nuestro consumo enorme de energía nos pone en un riesgo también, que es la crisis energética. O sea, tenemos que por tanto asegurar energía que cuando esta falta se producen enormes crisis que, por ejemplo, paralizan por completo países o regiones enteras del planeta. Y finalmente, cuestiones vinculadas con cuestionamientos éticos, por ejemplo, las manipulaciones genéticas o la eliminación si los bienes científicos, las cuestiones científicas tienen fundamentalmente un fin positivo o simplemente son elementos que pueden ser utilizados arbitrariamente en cuanto a su finalidad por parte de determinados medios políticos, militares, etc. Y de esto voy a dar un ejemplo al final de la presentación. ¿Sí me dejan? Bien. En ese contexto, esto es solamente un encuadre. Para el docente de la ciencia es indispensable entonces comprender los diferentes aspectos que el perfil presenta. La ciencia como para saber cómo actúa frente a nuestros alumnos, que son las nuevas generaciones, pero pensándolo, hablando con eso, habíamos pensado en ver algo general, pero a mí me gustaba encuadrarlo dentro de un contexto propio de lo que es Argentina y San Luis, la formación de nuevas generaciones en un contexto de sociedad democrática. Y esto tiene un sentido muy importante porque tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿para qué nosotros vamos a alfabetizar, por ejemplo, en ciencias en un contexto democrático? Nosotros, de las ciencias sociales, siempre tenemos un pequeño problema porque siempre se ha identificado a la alfabetización científica con las ciencias naturales, con las ciencias exactas. Pero en realidad, las ciencias sociales también alfabetizan y, sobre todo, teniendo en cuenta esta noción de una educación integrada, holística, que tiende a la formación de ciudadanos. Por eso, lo primero que tenemos que ver es que la educación científica se incluye dentro de la educación general básica
como una forma de conocer, manejar, participar dentro del ámbito democrático. Esto es así porque fundamentalmente la escuela tiene la formación de ciudadanos que deben ser críticos, responsables y que deben participar activamente en decisiones que le involucran de forma directa. Por eso, afirmamos que en una auténtica democracia no solo basta con que los ciudadanos sepan analizar la información y sean críticos a la hora de elegir una opción, sino que deben intervenir activamente en decisiones que lo afectan. Esto es fundamental porque muchas veces está disociado, sobre todo en el tema de los alumnos, por qué se les enseña ciencia, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la inmensa mayoría de ellos no tienen pensado constituirse en científicos. Sin embargo, la participación y la presencia de las ciencias, tanto naturales como sociales, implican fundamentalmente la noción de que se está formando un ciudadano, que debe ser un ciudadano, como está acá, que sea capaz de criticar y que tenga una actitud activa en el momento de tomar alguna decisión. Por lo tanto, esa finalidad vinculada con la organización científica y democracia tiene que ver con la formación ciudadana, que debe incluir los aspectos técnicos, científicos y sociales, como por ejemplo en cuanto a las controversias ambientales. Es decir, se tiene que formar, en este caso, ciudadanos para que sepan decidir cómo, por ejemplo, van a defender o si es que van a defender su ambiente. Para ello, vamos a discutir dos conceptos. El concepto de la alfabetización científica en torno a ciertos criterios de rigurosidad, incluyendo la divulgación y la vulgarización. Si bien se trata de dos ideas afines, la divulgación estaría representada por una exposición realizada con cuidado, correctamente presentada al público leerlo a la materia, mientras que la vulgarización representa también una difusión pero carente de rigor y muchas veces está plagada de errores. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno escucha por allí en televisión? Bueno, hay que ver cómo va a estar el clima no cambia, o sea, lo que cambia es el tiempo. O por ejemplo, se habla de Homo sapiens hace 6.000 años, 200.000 años, o se habla de los bilingües como hace años que nunca existieron. Pero, bueno, ese tema de la vulgarización tiene que estar muy presente, sobre todo en el criterio por el cual el docente selecciona los contenidos y los materiales por los cuales va a trabajar. Porque incluso hay, determinadas esferas que parecen que son científicas, que son las denominadas pseudociencias, que son muy atractivas, sobre todo que tienen fines comerciales, y que, bueno, van a enseñar al docente que si no se tiene cuidado en la selección o en el proceso de selección de ese material, pueden pasar e incluso pueden llegar hasta el aula. Bien, ahora vamos a pasar directamente, partiendo de esta idea de la discusión de lo que es algo vinculado con la noción del criterio. Una noción vulgar es la que en el origen del conocimiento científico, el científico trabaja en una torre de marfil. Bueno, allá atrás se encuentra una representación de esa torre de marfil que está como elevada sobre la tierra, está aislada y metafóricamente implica el aislamiento de la realidad. Esa torre de marfil muchas veces está reforzada por una imagen de comunicación, por ejemplo la típica imagen del científico loco. ¿Sí? ¿Dónde está el científico loco siempre? En su laboratorio. ¿Sí? Y es muy difícil entrar, etc. Bueno, esta noción nos aleja de una realidad, que en realidad el conocimiento de los científicos surge de una práctica social en un contexto histórico determinado y en relación con una comunidad y con una realidad. Bueno, yo no me voy a poner a hablar de la idea, por ejemplo, de campo científico, porque eso ustedes lo conocerán y será objeto de otro tipo de charlas, ¿sí? ¿Sí, vale? Bueno, pero bueno, sobre todo los franceses han estudiado mucho estas ideas, pero habría que distinguir fundamentalmente la noción de campo. ¿Sí? ¿El científico loco? ¿Tiene gabinete? Bien, por lo tanto, la investigación puede ser concebida como un modo de trabajar en las relaciones de producción que lo vincula con la realidad natural y social. Esto es fundamental porque la noción de un científico trabajando solo implica básicamente
concebir al conocimiento científico nacido del aislamiento. Y estamos completamente ajenos a esa noción. Lo que pasa es que los manuales, ya al ver y al colocar los productos de la investigación en forma completa, sellada, establecida, mediada, parece como que el conocimiento surgió espontáneamente en la mente de alguna mente brillante, pero en realidad tratamos de conocer, por lo tanto, de que si ese conocimiento no se produce en un orden aislado, sino que debe estar preparado en cuanto a su producción dentro de una trama social donde surge el problema que tiene que investigar. Muchas veces esos problemas, como dice Popper, en realidad, ¿qué es lo que hacen? Se les impone a los científicos en torno a problemas que ya estaban resueltos y que él o complejiza o profundiza. Dice Popper que la ciencia solo comienza con problemas, progresa de problemas a problemas de creciente profundidad. Básicamente esta es la idea, pero esto es una idea moderna. O sea, hay antecedentes griegos, antecedentes romanos, por allí algunos elementos de la escolástica medieval, pero básicamente esta idea es una idea de la ciencia moderna. Lo que vamos a ver es cómo surge y qué concepto. En el campo de la ciencia de la investigación, entonces puede ser considerado como un procedimiento reflexivo, sistemático, cultural, crítico, bueno, que ustedes sabrán que son todas las características de la investigación científica, que trata de despertar hechos, fenómenos, para determinar, por ejemplo, relaciones o leyes. Esto es bastante claro en la definición de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Por ejemplo, las ciencias naturales siempre tienen la pretensión de lograr leyes, sobre todo leyes de carácter universal. Fundamentalmente, este es el modelo que ha impuesto las ciencias físicas. En cambio, en las ciencias naturales, para las ciencias sociales, tenemos un objetivo un poco más laxo, que es establecer determinadas relaciones de similitud que, como ustedes sabrán, por ejemplo en el caso de la historia, implican toda la interpretación de la realidad. Pero todas, en realidad, parten y tratan de determinar algo, vislumbrar algo, ampliar algún conocimiento del ámbito desarrollado. Por lo tanto, estamos completamente ajenos y opuestos a esa noción del científico trabajando en su torre de marfil. Para ello vamos a comenzar con la noción de ciencia y modernidad, tomando la modernidad como un concepto general concebido como un proyecto inacabado de ampliación del conocimiento humano, de preponderancia de la figura humana, del predominio del ámbito de lo laico y del dominio de la naturaleza. En este contexto nosotros vamos a partir de la humanidad en el siglo XV y XVI, y para ello vamos a utilizar una noción que tiene que ver con la geografía. Básicamente, esta era la noción geográfica del mundo al comienzo de la modernidad, basada en ideas de Ptolomeo, que había sido transmitido hacia Occidente por parte de, sobre todo, de los escritos árabes, y que después llegaron a raíz de la migración de varios científicos o conocedores o sabios desde Constantinopla, que queda en el oriente mediterráneo, hacia el occidente europeo, y esta noción implicaba cuál era la imagen de la tierra que se tenía en Europa en el siglo XV. Por ejemplo, el Mediterráneo abarcando una enorme superficie, África unida con una tierra austral con Asia, el Océano Índico como un mar cerrado, el Atlántico vinculando ambos extremos de esta enorme masa continental. Pero esta imagen fue destruida inmediatamente por una serie de descubrimientos geográficos que va a cambiar la noción completa del espacio de la Tierra. Y por lo tanto, la geografía, el descubrimiento, la tecnología de la navegación, la voluntad y el coraje de quienes buscando ampliar sus ámbitos propios en un capitalismo naciente, van a trastocar esta imagen de Ptolomeo, y Ptolomeo no se va a recuperar nunca más, porque se plantea el tema de si es que la tierra de Ptolomeo, que había predominado durante varios siglos, no era cierta, cuán de cierto era, por ejemplo, la idea de Ptolomeo con respecto a la noción del sistema celeste, del sistema solar. Por lo tanto, en muy pocos años, aproximadamente 50 años, se pasa de esta visión de la Tierra a la que sigue. Este es un mapa de origen holandés vinculado a una serie de descubrimientos que están plasmados en una representación cartográfica.
Tengamos en cuenta, por ejemplo, que ha cambiado completamente el mundo. Aparece América, aparece el Océano Atlántico separado, aparece el Mar del Sur o el Océano Pacífico. Aparece aquí algo muy interesante que es la presencia de la Tierra del Fuego vinculada con esta enorme masa continental. Todavía no se ve descubierto el pasaje por debajo de la Tierra del Fuego. Eso se va a dar en el momento en el cual se conectaba al mapa, y lo cual va a dar origen fundamentalmente a la noción de que esa Tierra Australis, que era incógnita, implicaba que en realidad todavía no se había conocido todo el territorio hacia el sur de lo que es nuestro planeta. Sin embargo, ya la noción de ese planeta en menos de 50, 60 años había cambiado completamente. Vean, por ejemplo, la perspectiva, la distribución de las masas continentales, ¿sí? La presencia del Océano Índico, de Ártico como continente separado. ¿Sí? Aquí podemos, por ejemplo, la noción de que América está separada de las tierras árticas. Y bueno, aquí hay algo que después va a ser Australia, porque todavía no se ve. ¿Qué es lo que queremos mostrar con esto? Es que entre el siglo XV y el siglo XVI el mundo cambió. El mundo cambió desde esa impronta medieval que tuvo una prolongación en estructuras económicas y sociales de la Europa moderna, pero desde el punto de vista de la evidencia científica, ese mundo ya no pudo sostenerse más de los fundamentos medievales. Y ese es el mundo que nosotros vamos a analizar. ¿En qué contexto nace la ciencia moderna? Nosotros nos hemos vinculado con el surgimiento del Estado moderno como una nueva organización que transforma profundamente e impacta la vida de los hombres y cambia el paisaje. Esto es muy común, por ejemplo, hoy, transitar por un territorio y cuando uno pasa una frontera, ese espacio cambia. Eso es algo, por ejemplo, que se ve de forma espectacular cuando uno, por ejemplo, llega de la frontera de Estados Unidos a México, es una línea, pero cambia el mundo. Eso implica que hay dos estados que han impactado de forma diferente sobre la sociedad, sobre el paisaje. Por lo tanto, nosotros nos vamos a concebir al nacimiento de la ciencia en este contexto del surgimiento del Estado moderno. ¿Cómo nace el Estado moderno? Básicamente implica la afirmación monárquica sobre el orden feudal, pero también irrumpe una nueva fuerza, que es como decía, pero subordinada al poder real, puesto que el Estado moderno es una construcción que impide las autonomías, por ejemplo, la de los campesinos, las ciudades, la nobleza, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la noción del Estado tiene que ver fundamentalmente con la posesión y continuidad de los derechos dinámicos, que está centrado en la corona, en el rey. Ahora, esa corona, ese Estado, no se puede manejar solo, sino necesita una estructuración basada fundamentalmente en un personaje, que es el funcionario. El funcionario carece de relación directa con el espacio en el cual se maneja y con los grupos sociales sobre los cuales impacta, sino que su fidelidad y su formación está dado por la necesidad del Estado. Y en su conjunto, los funcionarios van a constituir la burocracia. ¿Sí? No, para nosotros nos parece una palabra tan fea, pero en realidad es fundamental porque si no, los Estados no pueden existir ni funcionar. De hecho, nosotros podemos definirlo teniendo en cuenta que el Estado actual del Estado docente como funcionario. Nosotros somos parte de este enorme margen que es la burocracia. Ahora, esta burocracia no es que no existía antes, sino lo importante del Estado moderno es que se generaliza y rompe los lazos de vinculación con el ámbito local. Y va a tener su fidelidad hacia la corona, hacia el Estado, y va a ser básicamente una ampliación de las áreas del dominio laico. Es decir, en este contexto el Estado se separa de la Iglesia y va a formar su propio conjunto de servidores, secretarios, ministros, diplomáticos y sobre todo recaudadores. Puesto que el Estado, al crear y al asumir nuevas funciones, necesita fundamentalmente dinero para funcionar. La creación, por lo tanto, de carreras burocráticas y técnicas implican una competencia para ingresar a ser funcionario del Estado. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, se puede hablar de Lutero, de Calvino, que fueron grandes reformistas, pero que ayudaron a los padres de estos personajes, que hicieron que estudiaran leyes, que estudiaran esta administración para ser funcionarios del Estado, terminando siendo religiosos los dos. Pero básicamente implicaba que para ser parte de este mecanismo del Estado se necesitaban algunas competencias administrativas y educativas. Fundamentalmente, ¿qué es lo que pasó? Las universidades medievales que ya existían tienden a conformar nuevos
sujetos sociales que sean aptos desde el punto de vista técnico, que esté explicado fundamentalmente la capacidad de leer, escribir y de generar documentos, tendiente a satisfacer las necesidades militares y burocráticas que cada vez tenían mayor peso dentro del Estado moderno. Ahora, este contexto nos presenta a nosotros que es necesario mantener un Estado, una corona, ámbitos de recaudación, leyes, ejércitos, flotas de un Estado que pasa a ser permanente. Es decir, la función, el funcionario tiene una carrera, tiene una perspectiva y básicamente lo que hace una vez que logra ese puesto es perpetuarlo, por ejemplo, a través de la formación de las nuevas generaciones. En este contexto vamos a ver que fundamentalmente esta nueva sociedad, la sociedad moderna, la sociedad capital, está basada en la búsqueda, ¿sí?, de la experiencia y de la gloria humana. Por ejemplo, José Luis Romero, un historiador medievalista argentino, decía que la modernidad se caracterizaba, a diferencia de la búsqueda del bien después de la muerte, como es lo que caracterizaba al medioevo, el hombre moderno quería vivir la vida en la tierra y quería la gloria y el dinero, cada vez más el dinero, o sea, el poderoso caballero. Igual que nosotros. Lo que pasa es que los docentes, yo no creo que nos hagamos ricos con los docentes. Si alguien quería hacerse rico, tenía que ser humano. Pero tenemos el amor. Bien, en este contexto, el humanismo se constituye en un aporte fundamental porque se centra justamente en la tendencia de colocar a nivel universal los valores humanos y dinámicos, pero nacidos de la propia cultura cristiana. En este sentido, el humanismo originalmente no tuvo colisión con el cristianismo, sino que se produce una revolucionación del hombre en este contexto. Pero hay un cambio, porque los humanistas son los primeros, por ejemplo, desde Petrarca en adelante, que tienen una relación con una nueva clase social, con un nuevo estamento, que es la burguesía urbana y capitalista, que justamente es allí donde van a nacer las implicancias en torno a la forma en la cual se va a formar la mayoría de los conjuntos de los funcionarios. Es un movimiento de tendencias universalistas, individualistas, fraternas, abiertas, que implica básicamente una creciente vinculación de los espacios laicos separados de la Iglesia y teniendo en cuenta las tradiciones antiguas, sobre todo las tradiciones romanas. Sin representar, por lo tanto, una noción de solución mental, lo cual implica básicamente que en la historia de la ciencia hay toda una serie de posturas, unas que hablan de que en realidad la modernidad es una combinación de la crisis bajo medieval, otros que hablan de una posición rupturista. En realidad, el humanismo va a originar toda una serie de valores que van a resaltar el valor de lo estético, la belleza y el conocimiento. Y ese es lo que nos interesa resaltar, esta necesidad del conocimiento. Y por lo tanto, hay una generación que va a tratar de buscar el saber terrenal y humano, lo cual va a provocar una serie de problemas. Por ejemplo, el rol de la imprenta, el rol del libro, el rol de la escritura, el rol de aprender a leer y escribir, lo cual abrió enormemente la posibilidad de expansión de la idea del renacimiento y del humanismo. Esto implicó básicamente, sobre todo en el caso de Italia y de las universidades italianas, una noción de expansión del renacimiento que implicó la atracción de muchos europeos hacia ese lugar donde en el siglo XV y el siglo XVI pasó a ser el centro de la actividad y de la búsqueda del conocimiento, paradójicamente también era el centro de este mundo cristiano, ya que se encontraba en el ámbito de Roma. Y para ello vamos a utilizar, para ilustrar este proceso, la figura de Nicolás Copérnico y su teoría del heliocentrismo. Esta es una figura bastante conocida, no sé si hay astrónomos acá, o ¿sí? Físicos, astrónomos, bueno, me van a saber disculpar. ¿Sí? ¿Al colega? Muy bien, gracias. Bien, Nicolás Copérnico, vean que su vida abarca el periodo central
de su nacimiento, y si bien nació en Bolonia, estudió en Bolonia, Padua y Ferrara, que eran distintas universidades para varios periodos en Italia. Ya entre 1507 y 1510 aproximadamente presentó algunas ideas filocéntricas en astronomía con breves escritos basados en algunas revisiones de los viejos propuestas de sabios griegos. Esto tiene que ver mucho con esta noción que el humanismo y el renacimiento van a buscar las fuentes dentro del ámbito de lo clásico. En general, estas ideas comenzaron a circular y se esperaba que Copérnico produjera algo que se sabía que había escrito. Sin embargo, vamos a ver que fue el propio Copérnico quien recitó la publicación de su obra. La pregunta es ¿por qué? Esa es la cuestión. Y aquí vamos a ver que ya aparece una noción moderna propia de la ciencia, que es la noción de comunidad, la noción del saber en conjunto, porque él tenía dos cosas. Tenía las repercusiones religiosas, teológicas, filosóficas, en torno fundamentalmente a su seguridad, y el debate científico, matemático, sobre la forma en la cual él puede demostrar la aplicación y la vigencia de estas ideas. Y por lo tanto, el temor, la inseguridad, en cierta manera, va a revelar que efectivamente, si bien él dudó sobre la publicación de su obra, él sabía perfectamente qué es lo que va a pasar cuando esta obra y sus ideas se conocen. Y fue a través de un discípulo, Freticus, quien lo acompañó ya en los últimos años de su vida y en realidad lo convenció para publicar algunas cartas con algunos colegas astrónomos, sobre todo de Alemania, que difundió los escritos y finalmente lo convenció para organizar la publicación sobre las evoluciones de la esfera celeste, que se publicó finalmente en 1543. Al vencer estos temores, supuestamente Copérnico debía enfrentar esta comunidad, pero por otra causa, por cualquier enfermedad, murió. Es decir, murió al momento en el cual se publicó su obra. Por lo tanto, aquí hay que ver otro aspecto de la noción de ciencia que tiene que ver con lo que hoy todo el mundo sabe cómo se maneja la comunidad científica, que es la difusión. No hay ciencia sin difusión. ¿Cómo lo hizo Copérnico? Bueno, Copérnico no lo hizo porque murió, sino que lo hizo justamente Freticus a través de la propagación de su obra. Aquí vamos a ver el concepto de los rupturistas que consideran que la obra de Copérnico representa el mejor ejemplo de lo más cercano que puede estar a una ruptura absoluta de la ciencia moderna con el medioevo. De hecho, se acuñó a raíz de esta obra el término de la revolución copernicana. Ustedes, como ustedes sabrán, la revolución copernicana implicaba qué cosa, implica qué cosa. Cambio de paradigma. Un cambio sí, que inicia toda una serie. Exactamente. Por ejemplo, Luis Roberto Romero, cuando trata del menemismo, dice la revolución copernicana. Ya, fue todo un cambio. Un cambio del cual nosotros somos los continuadores en esta situación actual. Por eso, cuando se publicó, se consideró que efectivamente él había descubierto un verdadero sistema del universo, pero el impacto se redujo mucho por el término de quiénes eran los miembros de esa comunidad. Por lo tanto, muchos de ellos, por ejemplo, interpretaban que en realidad las ideas de Copérnico eran la actualización de algunos mitos en torno a la idea del solar y las cuestiones heliocéntricas, pero que explicaba de alguna manera, mucho más, racional, la propuesta en torno al movimiento de la Tierra, del Sol, la Luna, del planeta. Por ejemplo, hoy en día la estrella de los planetas, pero lo que le faltaba básicamente era la verificación empírica y ya tenía buenas ideas del modelo astronómico, como por ejemplo las órbitas circulares. Sin embargo, ¿por qué es importante resaltar la figura de Ptolomeo como una figura central dentro del crecimiento y de la constitución de la ciencia moderna? Porque él se animó a cuestionar un sistema cerrado y falsamente jerarquizado, teniendo como centro a la Tierra. Y fue la obra que se sirvió para iniciar grandes cambios científicos, porque puso en cuestión, criticó y renovó, rompió las barreras del pensamiento establecido, que es una cuestión básica de la ciencia. ¿Sí? Me parece que también
mí lo que es, o lo que me decía resaltar de la historia de la ciencia es que en un momento el motor de la ciencia, como yo hablo de los griegos, era el propio conocimiento. También cuando empezaron a descubrir eso del tema solar, el momento era una cuestión de navegación, de conocimiento de mercado, de mercado. Sí. O sea, el motor en ese momento de la ciencia puede ser las divisas, el comercio. Pensemos que mucho, por ejemplo, no sé, hablamos de la Madrid y lo llevaban para producir máquinas de guerra. O sea, parece que está el motor de la ciencia, no fue el conocimiento, que necesitamos estar en la torre de marfil, sino el objetivo de ellos era medir el tiempo, tener conocimiento de las rutas nuevas, llegar más rápido al lugar. O sea, me parece el inicio de la globalización, o sea, prácticas y económicas de la ciencia, llevó a que los motores de la ciencia sean otros. Exactamente. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de la obra de Copérnico. Por ejemplo, él se le dedicó al Papa. No, porque, perdón, así cierro, me dice que atrás de nosotros nos quedamos buenos, descubrió el planeta, momento, había otro objetivo, que tenía un gran valor en su papel, ese paper, digamos, en ese momento, que era que tenía ese paper, iba a dominar mucho del comercio del mundo. Sí. Entonces, obviamente, había una responsabilidad religiosa, política, económica. Tenía un gran valor y era, en ese momento era tener el toro por la taza. Me parece que ahí fue una ruptura del cambio del motor de la ciencia. Digamos, me parece que en la gran comunidad de la ciencia, para tener conocimiento, para que los estados tengan mayores divisas, tengan mayor crecimiento económico. Exacto. Sí, también lo cuento como una novela y una fantasía. Pero yo pensaba que en ese momento todos los científicos que sabían conocimiento se lo llevaban a las cortes para tratar de producir arquitectura, ingeniería, máquinas de guerra, naves que naveguen, o sea, exactamente. Y ahí, bueno, lo llegamos. Claro, por eso nosotros lo hemos colocado a esta cuestión de la ciencia en el contexto socioeconómico transformador. Entendamos justamente de esto. En el caso de Copérnico, él lo que intentó es justificar su obra, intentando ser el Papa, y diciendo que con estas nuevas formas de conseguir los cuerpos celestes, iba a calcular mejor. Sí, exacto, necesitaba el tiempo para tener una relación. A la iglesia le interesa mucho. Por eso, en algún momento la iglesia era. Bien, de todas maneras, vamos a ver justamente aquí, lo que sigue. Bien, por lo tanto, teniendo en cuenta, esto es solamente un aporte, nosotros vamos a considerar que pasado la efervescencia del Renacimiento, en un contexto de una Europa dividida por las reformas, donde las iglesias tienden, tanto la católica como las iglesias reformadas, tienden a constituirse un elemento de dominio vinculado justamente con estos estados. Vamos a ver que en el siglo XVII, en la época del Barroco, hay una falta de identidad con respecto al siglo XVI. Hay distintos signos de Europa, cronológicamente existen diversidades, por ejemplo, es el mundo de oro de los holandeses y suecos, es el periodo de decadencia española, es cuando las ciudades del norte de Europa superan a las mediterráneas. Se lo puede considerar también como un siglo del absolutismo, donde se tiene, por ejemplo, las ideas con respecto a la justificación divina del pueblo de los reyes. Se habla de las crisis alternativas en Europa, en Alemania, en Polonia, en la península ibérica. Existen cuestiones religiosas que originan conflictos enormes, que son las denominadas guerras de religión, pero fundamentalmente en el siglo XVII se habla de los estados modernos en su contexto de estados confesionales, donde hay una relación entre el Estado y la Iglesia, y ese Estado y la Iglesia implica una construcción de una ortodoxia, de una práctica de dominio del poder, tanto de las élites, que representadas por la nobleza y por la burguesía, como de los sectores populares, el campesinado, el artesanado y de los sectores subordinados dentro de la sociedad estadounidense. Sin embargo, en este contexto donde la religión predominó, el camino abierto por Copérnico va a alcanzar dimensiones temporales y espaciales muy amplias. Ya se habla fundamentalmente de una comunidad de curiosos, o, en determinadas bibliografías, se habla de la era de la curiosidad. ¿Y quiénes eran los curiosos? Bueno, ahí tenemos a uno de los más importantes. Ahí se ve, ¿quién es? Galileo Galilei.
Bien, por lo tanto, frente al fundamento legal y cristiano del poder, por ejemplo, que justificó el poder absoluto del rey y la eliminación de todo control por parte de los otros sectores de la sociedad, lo cual habla de un predominio del absolutismo, frente a los logros materiales que eran relativamente escasos, hay una superación del pensamiento agustiniano, característico de esa herencia cristiana que fue fundamental. ¿En qué consistió, básicamente? En un avance constante, moderado, casi secreto, de las ideas racionales, de la búsqueda de una nueva naturaleza, en un ambiente peligroso e incierto. Por ejemplo, vamos a recordar en el caso de Bruno y Galileo. Bruno pagó con su vida, ¿sí? Y Galileo, bueno, sufrió las consecuencias de su prédica. Hubieron dentro de algunas instituciones poderosas, por ejemplo la nobleza, algunos reyes, etcétera, instituciones y sobre todo sujetos que buscaban en la naturaleza algo más que lo oculto, lo misterioso, lo negativo, lo peligroso. Justamente estos hombres eran individuos, no eran instituciones, comenzaron a avanzar sobre este conocimiento de forma experimental y buscando relacionarse de forma epistolar. ¿Por qué? Básicamente porque implicaba un ámbito de seguridad, porque gran parte de estos descubrimientos, de estos avances, se realizaban en el ámbito privado. La comunidad de las letras, la imposición de ciertos idiomas como el inglés y el francés, además del latín, el triunfo de la razón en el ámbito de estos curiosos, pero limitado en el número de pensadores. Se calcula que había en Europa a mediados del siglo XVII algunos sí, unos muy famosos como Kepler, Descartes, Locke, Leibniz, Newton, pero este triunfo, esta comunidad pequeña, va a ser muy importante porque va a ser la base para la popularización del sistema de conocimiento vinculado con lo que es la ilustración que va a caracterizar el siglo XVIII. Acá tenemos una idea en torno a un dibujo de fin del siglo XV, donde se aparecen dos figuras, la de un clérigo y la de un astrónomo, que simbolizan la distinción y la división entre la fe y la ciencia. El paisaje agustiniano, nacido de las ideas de Agustín de Hipona, que era un filósofo cristiano de fines de la antigüedad, habla de la noción del hombre como un ser caído, de la naturaleza negativa, misteriosa, oscura, que fue justamente en la cual se basaba esta idea por parte de la Iglesia para dominar esa población en el siglo XVII. Sin embargo, la continuación de la tradición humanística de ciertos hombres, basado en estos valores, por ejemplo, la fraternidad, la voluntad, el libre albedrío, que nos hablaba de la libertad de conciencia, y la búsqueda de nuevos conocimientos para colocar a la naturaleza como objeto de la curiosidad. Pero no una curiosidad como la tenemos entendido nosotros, o sea, el dominio de la naturaleza, sino a través de las observaciones, las colecciones. Las colecciones aparecen en este periodo, los experimentos y sobre todo las mediciones, comienzan a medirse muchas cosas, comienzan a clasificarse otras. Y fundamentalmente lo que inscribían los curiosos era que se consideraban en sí mismos como personas vinculadas con la actividad y la búsqueda de la veracidad. Es decir, no tenían un rol pasivo. Y entonces, básicamente, eran nociones de la matemática que era, de cierta manera, la ciencia que podían tener menos riesgo en cuanto a su origen y a su pertinente explicación, porque todo el mundo necesitaba de las matemáticas. En este contexto vamos a ver que Galileo Galilei representa una figura clave, tanto que buscó la armonía entre las revelaciones divinas, una a través de la Biblia y otra de la naturaleza, pero como su labor se condena, usted ya conoce más o menos el caso, que tuvo que capturar de sus ideas, va a marcar el camino de la separación entre la fe y la ciencia, representada por estas figuras. Finalmente, ya para el siglo XVIII, vamos a ver que la situación cambia de forma bastante significativa, porque el siglo XVIII para Europa es un siglo de la expansión, la expansión federal, la expansión territorial, la expansión demográfica, la expansión económica, el capitalismo se alcanza dimensiones globales, inicia un proceso irreversible del cual nosotros somos sus directos continuadores. Se lucha, como decía el compañero allá, por los recursos humanos, por los recursos naturales, por el dominio, maximizar, por ejemplo, el rendimiento. Aparecen nociones sobre la economía, el mercantilismo, la aristocracia,
hay un avance y un triunfo de la cultura laica bajo el empuje de la acción del Estado, que somete incluso a la Iglesia. Por ejemplo, acá en América, el Cruzado Requisito es un ejemplo de ello. Y fundamentalmente es cuando el Estado se hace cargo de una función que no es muy cara a nosotros, porque hasta el siglo XVIII el Estado se hace Estado docente. O sea, toma a su cargo la función de los docentes y los docentes que hasta el momento no se había dado solamente en el ámbito de los privados. Por lo tanto, en este contexto donde la alfabetización aumenta, las ideas ilustradas van a tener un campo propicio, amplio y sobre todo legítimo, donde el conocimiento científico se va a validar. Tanto es así que ya a fines del siglo XVII comienzan a aparecer no ya los individuos, sino las primeras instituciones, por ejemplo las academias, las sociedades científicas, etc. Obviamente la primera está en Londres, en Ámsterdam, etc. Y algunas en París, como por ejemplo la Academia de la Lengua, que cuyo resultado es nuestro idioma vinculado a la actualidad. Para terminar, por lo tanto, hay toda una serie de relación entre el avance de la ciencia y la tecnología sobre, por ejemplo, la visión de las iglesias, que, por ejemplo, vamos a ver que ha triunfado en este caso el avance del Estado y del capitalismo en sus últimos formas. ¿Cuáles son estas manifestaciones? La emancipación de interferencia divina en la búsqueda del conocimiento, que es algo característico del siglo de Russell, por ejemplo, a lo de Voltaire, de Kant, la valoración del progreso, la confianza en el porvenir, el conocimiento que explica el mundo, que busca interiorizarse en el mundo, la noción de la ciencia como un bien general de la humanidad, la búsqueda de los secretos de la naturaleza, por ejemplo, el principio de la materia, los inicios de la química científica, la catalogación de plantas animales y las investigaciones geológicas. Esto marca que en el siglo de las luces exista un optimismo tecnológico vinculado con la ciencia y con la economía, fundamentalmente lo que va a abrir a la ciencia un campo como fundamento de una praxis tecnológica. Y esa praxis tecnológica está vinculada con el inicio de nuestra era. Esta es la era de la revolución industrial, caracterizada por nuevas máquinas, por nuevos materiales, por nuevas tecnologías. ¿Sí? Y para concluir, la pregunta, no, antes. En el siglo XVIII ya comienza a hacerse patente este ideal. Nuevas máquinas, nuevos materiales, nuevas energías, nuevas clases sociales y para la ciencia, nuevos desafíos. Por ejemplo, ¿qué desafíos? Yo les dejo acá uno nomás, de los muchos que se pueden ver. Este es un artículo que apareció en la Deutsche Welle, que era televisión alemana, que dice: Alemania importó sustancias químicas a Siria hasta 2011, o sea, hasta el inicio, meses antes del inicio de la guerra civil. ¿Por qué colocamos este ejemplo? Porque Alemania tiene un rol sumamente particular dentro del contexto internacional. Es una potencia económica, es la primera economía de Europa, sin embargo tiene una posición, digámoslo así, que no se compromete dentro de los contextos internacionales, y sin embargo vamos a ver que las empresas alemanas vendieron grandes cantidades de químicos a Siria, de doble finalidad, o sea que pueden ser destinadas a cuestiones civiles o militares. El hecho es que hasta meses antes de inicio de la guerra, las empresas alemanas hicieron negocio con Siria. Cuando comenzó, por supuesto, que lo cesaron. Y esto nos lleva al inicio. La ciencia puede ser independiente, por ejemplo, los químicos alemanes, puede ser independiente de saber cómo se utilizan sus químicos. Y esta es una pregunta que todos tenemos que responder. Nada más. Gracias, Guillermo, por su disertación. Como todo humanístico y social, hay que sacar el micrófono, permanentes cartelitos, pero le agradezco la síntesis que ha tenido en tratar en tan poco tiempo dar un panorama general de cuál ha sido el contexto en donde la ciencia se ha ido desarrollando para hacer los distintos cambios de paradigma. Agradecido, esto queda para mucho más. Él va a estar con su power en la plataforma.
vamos a colgar su correo electrónico para cualquier tipo de consulta o entrevista que quieran tener con él, a efecto que le pueda ampliar y dar bibliografía al respecto para que pueda reforzar de esta manera sus intervenciones áulicas y los chicos puedan no solamente abordar también las ciencias desde la historia o desde la sociología.